En el corazón de Europa se encuentra una tierra donde las sombras del pasado se entrelazan con los rayos de la modernidad. La enigmática Rumanía, este país, como un antiguo manuscrito, guarda secretos que solo unos pocos se atreven a desvelar. Transilvania. Solo este nombre evoca en la imaginación imágenes de vampiros y siniestros castillos. Pero la verdadera historia de Vlad Tepes, que sirvió de inspiración para el conde Drácula, es mucho más intrigante e impactante que las fantasías de Hollywood. ¿Sabías que bajo la superficie de la tierra rumana se esconde un lago helado de 3000 años de antigüedad, como un portal congelado a tiempos prehistóricos? ¿Y qué se puede decir del misterioso bosque Hoia Baciu, donde ocurren fenómenos inexplicables que dejan a los científicos perplejos? Este triángulo de las Bermudas rumano está envuelto en leyendas de extrañas desapariciones y fenómenos anómalos. En un formato de iceberg, nos sumergiremos en las profundidades de los misterios rumanos. Desde los hechos superficiales, conocidos por la mayoría, hasta las oscuras profundidades del conocimiento, ocultas a los ojos de los turistas comunes. ¿Qué secretos esconde este enigmático país de contrastes, donde aldeas medievales conviven con modernas metrópolis, y las antiguas tradiciones de los gitanos rumanos se entrelazan de manera peculiar con la cultura europea? Prepárate para un viaje que transformará tu percepción de esta joya de Europa del Este. Pero esto es solo la punta del iceberg de los misterios rumanos. Hecho primero. Tierra en la encrucijada de mundos. El corazón misterioso de Europa. Rumanía, situada en el enigmático cruce de Europa Oriental y Central, es como un portal místico entre diferentes mundos. Bucarest, que alguna vez fue llamada el Pequeño París, oculta bajo su moderno aspecto las huellas de civilizaciones antiguas y sociedades secretas. Pero lo que realmente fascina es la increíble diversidad de paisajes concentrados en este país enigmático. Las majestuosas montañas de los Cárpatos, cuyas cumbres parecen tocar los cielos, guardan en sus bosques brumosos leyendas sobre criaturas desconocidas para la ciencia moderna. El delta del Danubio, este laberinto de agua y maleza, alberga más de 300 tipos de aves y cientos de plantas acuáticas, como un mundo prehistórico congelado en el tiempo. ¿Y la costa del Mar Negro? ¿Cuántos artefactos antiguos ocultan sus oscuras profundidades? Algunos investigadores afirman que bajo el agua se encuentran las ruinas de civilizaciones que existieron mucho antes de los periodos históricos que conocemos. Los arqueólogos continúan descubriendo objetos extraños que no encajan en la cronología oficial de la región. ¿Cómo pudo un solo país albergar tantos contrastes naturales y anomalías históricas? Algunos esotéricos creen que Rumanía se encuentra en la intersección de líneas energéticas especiales del planeta. Otros hablan de antiguos conocimientos transmitidos de generación en generación, pero la verdad, como siempre, permanece oculta tras el velo del tiempo y las leyendas, esperando a aquellos que se atrevan a profundizar en la exploración de esta sorprendente tierra. Segundo hecho, Transilvania, entre la verdad histórica y las leyendas vampíricas. Pero si los misterios naturales de Rumanía deslumbran la imaginación, su herencia histórica nos sumerge en secretos aún más profundos. Transilvania, cuyo nombre ya suena como un susurro del más allá, se ha convertido en sinónimo de sombrías leyendas y criaturas sobrenaturales. Pero ¿cuánto se entrelaza la realidad con el mito en estos nebulosos valles montañosos? Vlad Tepes, gobernante de Valaquia en el siglo XV, conocido por su increíble crueldad y apodado el Empalador por su método de ejecución preferido, se transformó en la literatura en el inmortal conde Drácula. Los historiadores confirman: el verdadero Vlad fue un gobernante despiadado, pero efectivo, que defendió sus tierras de la invasión otomana. Sin embargo, ¿cómo ocurrió esta asombrosa transformación de figura histórica a vampiro mítico? Algunos investigadores señalan las antiguas leyendas vlachas sobre los no muertos. Otros, las particularidades de la traducción de su nombre familiar Drácul, que significaba dragón o diablo. El famoso castillo de Bran, que miles de turistas visitan cada año como el Castillo de Drácula, en realidad tiene solo un vínculo indirecto con el histórico Vlad. Es una mistificación arquitectónica, hábilmente mantenida para atraer a los viajeros. Pero
¿por qué exactamente esta leyenda se ha arraigado tan firmemente en la cultura mundial? Quizás en los bosques de los Cárpatos realmente se esconden secretos que nuestra conciencia racional se niega a aceptar. Los lugareños todavía cuentan historias sobre extraños sonidos y fenómenos inexplicables en las profundas cuevas montañosas. Y si las leyendas sobre vampiros son solo un reflejo distorsionado de algunos fenómenos reales, pero incomprensibles para la ciencia moderna. El tercer hecho. El alma ortodoxa de Rumanía. Cuando las santidades susurran a través de los siglos, pero si las leyendas místicas de Transilvania nos hacen estremecer con cada susurro en la noche, la verdadera esencia espiritual de este país enigmático se revela en su herencia religiosa, que, como una piedra preciosa, brilla a través de la espesor del tiempo. Rumanía, donde más del 80% de la población profesa la ortodoxia, alberga un sorprendente paradoja. ¿Cómo ha logrado el país preservar su profunda religiosidad después de décadas de régimen comunista, cuando la fe fue sometida a duras pruebas? Los monasterios de Bucovina, inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, son verdaderas obras maestras del arte sacro, donde las paredes exteriores están decoradas con vívidas frescos que narran relatos bíblicos para aquellos que no sabían leer. Voronezh con su famoso color azul, Sucevica con sus predominantes tonos verdes, Moldovica con sus matices dorado-amarillos. Cada uno de estos monasterios parece hablar su propio lenguaje visual, transmitiendo historias sagradas a través de los siglos. Pero, ¿cómo han logrado estas frágiles pinturas sobrevivir a los rigurosos inviernos de los Cárpatos y a las tormentas políticas del siglo XX? Algunos investigadores afirman que el secreto radica en la composición especial de las pinturas, mientras que otros señalan la ubicación única de los monasterios, que los protege de las condiciones climáticas más severas. Los lugareños, con sonrisas misteriosas, hablan del divino patrocinio. Dios protege lo que ha sido creado con verdadera fe. Durante el periodo comunista, muchos monasterios fueron cerrados o convertidos en museos, pero los servicios clandestinos continuaron en aldeas remotas, donde las abuelas transmitían oraciones a sus nietos en susurros, frente a las imágenes sagradas, ocultas de las miradas ajenas. ¿No es esta inquebrantable fe el mayor misterio del alma rumana? Una fuerza que ha ayudado al pueblo a sobrevivir en los tiempos más oscuros. ¿Y qué pasa si en esos antiguos muros, donde el tiempo parece haberse detenido, se esconde la clave para entender la verdadera Rumanía, lejana de los clichés vampíricos y de los sellos turísticos? El cuarto hecho. Una isla latina en un mar eslavo. Una anomalía lingüística que desafía al tiempo y a la geografía. Pero si los secretos espirituales de Rumanía nos hacen reflexionar sobre la fuerza de la fe, no menos enigmático es el propio idioma rumano, como un antiguo pergamino que guarda en su interior los ecos del Imperio Romano. En medio de los pueblos eslavos, como un solitario faro en medio de un mar tempestuoso, se alza este sorprendente idioma romance, que ha conservado su esencia latina, a pesar de todas las tormentas históricas y los paradoxos geográficos. ¿Cómo pudo suceder que en esta región de Europa del Este, donde predominan los dialectos eslavos, se arraigara y floreciera un idioma en el que hasta el 80% de las palabras tienen origen latino? Los lingüistas señalan la conquista romana de Dacia en el siglo II de nuestra era, cuando el emperador Trajano trajo aquí no solo legiones romanas, sino también el habla latina. Pero, ¿por qué se ha mantenido aquí, mientras que en otras antiguas provincias romanas de Europa del Este, el latín ha cedido paso a otras tradiciones lingüísticas? La palabra rumana, apa, agua, proviene del latino aqua, pine, pan de panis, ayubi, amar, de amare. Estos puentes lingüísticos a través de los milenios crean la sensación de que los antiguos romanos aún susurran sus secretos a través de los siglos. Los arqueólogos encuentran en el territorio de Rumanía tablillas antiguas con inscripciones latinas, que demuestran la continuidad de la tradición lingüística, pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. El profesor Mihai Dragomirescu de la Universidad de Bucarest dice: nuestra lengua es una prueba viva de que la memoria cultural es más fuerte que las fronteras políticas y las barreras geográficas. En el idioma rumano hay préstamos eslavos, palabras de origen dacio y términos turcos,
pero su estructura gramatical y su vocabulario básico permanecen fieles a las raíces latinas. ¿No es este fenómeno lingüístico un testimonio de algún código cultural más profundo que ha permitido a los rumanos conservar su única identidad en la encrucijada de las civilizaciones? ¿Y qué pasaría si precisamente en esta anomalía lingüística se escondiera la clave para entender la sorprendente capacidad del pueblo rumano para adaptarse y sobrevivir, manteniéndose fiel a sus raíces más antiguas? El hecho quinto. El camino hacia los cielos. Un sinuoso trayecto entre los mundos de los vivos y los muertos. No menos enigmático que el fenómeno lingüístico de Rumanía, es el monumento de la ingeniería creado por manos humanas, que desafía a la propia naturaleza. En el corazón de las antiguas montañas de los Cárpatos, donde las sombras del pasado se funden con las brumas del presente, serpentea una increíble obra, conocida en el mundo como el Transfagarasan, una carretera que parece cortar la frontera entre lo terrenal y lo sobrenatural. Este asfalto en forma de serpentina, que atraviesa las nubes y conecta las partes norte y sur del país a través de cordilleras anteriormente inaccesibles, surgió por la voluntad de un hombre, el dictador Nicolae Ceausescu, quien en la década de 1970 ordenó construir una vía militar por si se produjera una invasión soviética. Los lugareños susurran sobre cientos, tal vez miles, de trabajadores que perdieron la vida durante su construcción. Sus cuerpos, según la leyenda, están enterrados en los cimientos de la carretera, y sus almas todavía vagan por las brumas montañosas, advirtiendo a los viajeros del peligro. ¿Qué llevó al dictador a desafiar de tal manera a la naturaleza y a las capacidades humanas? ¿Fue solo una necesidad militar o algo más profundo? ¿El deseo de demostrar su poder a los antiguos dioses de estas montañas? Hoy en día, el Transfagarasan atrae a miles de turistas y automovilistas de todo el mundo, ansiosos por experimentar la emoción de conducir al borde del abismo, sintiendo la vertiginosa libertad a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. El profesor de historia rumana Adrian Popescu señala: esta carretera no es simplemente una obra de ingeniería, es una metáfora del destino rumano. Sinuoso, peligroso, pero siempre aspirando hacia arriba. Cada curva del Transfagarasan revela nuevas vistas impresionantes. Valles esmeralda que se pierden en la infinita cima montañosa. El misterioso lago Balea, cuyas oscuras aguas, según las leyendas, ocultan la entrada al reino subterráneo de los dacios. En días despejados, la carretera parece una bendición, pero en mal tiempo se convierte en una trampa mortal. Nieblas repentinas, deslizamientos de rocas, bruscos cambios de temperatura. ¿No es esta carretera un símbolo del anhelo humano de superar los límites de lo posible, incluso si el precio de tal ambición se mide en vidas humanas? ¿Y qué pasaría si las almas de los constructores fallecidos realmente custodian su creación, observando a cada uno que se atreve a desafiar este laberinto de piedra entre el cielo y la tierra? El hecho sexto, la magia culinaria. Recetas secretas que han sobrevivido a siglos de oscuros hechizos. Pero esta tierra enigmática no solo es famosa por sus caminos y castillos. La cocina rumana guarda tantos secretos como las legendarias montañas de los Cárpatos. El legado culinario de Rumanía es un verdadero caldero alquímico, donde a lo largo de milenios se han mezclado las influencias de los conquistadores otomanos, los nómadas húngaros, los vecinos eslavos y los colonos romanos. En el corazón de este misterio gastronómico se encuentra la mamaliga, una polenta dorada que significa para los rumanos más que simplemente un alimento. Esta antigua receta, transmitida de generación en generación, une a los habitantes actuales con sus antepasados dacios. Los antropólogos señalan: en cada hogar, la mamaliga se prepara de manera diferente, y cada ama de casa afirma que su receta es la que conserva la verdadera fuerza de los antepasados. No menos misteriosos son los sarmales, hojas de parra rellenas, como mensajes cifrados del pasado. Los lugareños afirman que los sarmales bien preparados pueden predecir el futuro. Si se desenrollan solos, el año será abundante. ¿Y qué se oculta en la receta de los mititei? Esas pequeñas salchichas sin tripas, cuyo aroma puede despertar incluso a los muertos. La leyenda dice que la primera receta de mititei fue creada por un cocinero de la corte del voivoda valaco, quien un día se quedó sin tripas para hacer salchichas,
y creó un nuevo plato para salvar su cabeza de la ira del gobernante. Pero el secreto más oscuro de la cocina rumana está relacionado con la tsuika, un aguardiente de ciruela tan fuerte que, según los lugareños, puede resucitar y también llevar al descanso nuevamente. No es solo el historia. Y mientras... El séptimo hecho. El Palacio del Parlamento. Un gigantesco misterio de Bucarest, oculto tras las paredes de un proyecto megalómano. Al acercar el palacio, las enormes dimensiones del edificio asombran la imaginación. Más de 30.000 metros cuadrados, más de 130 millones de ladrillos y casi 100.000 toneladas de cristal. Sin embargo, a pesar de su colosal tamaño, el palacio aún no se utiliza en su totalidad, creando una atmósfera de misterio e incompletud. ¿Por qué una estructura tan grandiosa, construida con tanto pompón, permanece a medio vacía? Algunos investigadores plantean teorías de que Ceausescu planeaba utilizar el edificio como símbolo de poder, pero no logró llevar a cabo sus ambiciosos planes. Otros creen que tal cantidad de espacios simplemente no puede ser utilizada de manera efectiva en el Bucarest moderno. Incluso existe la opinión de que en las entrañas de este gigante se esconden habitaciones y pasillos secretos de los que nadie tiene conocimiento. ¿Qué misterios guardan las paredes del Palacio del Parlamento? ¿Qué legado dejó Ceausescu al construir este monumento, que se ha convertido en símbolo no solo de poder, sino también de pérdidas? Y estas preguntas, al igual que muchas otras, permanecen abiertas, haciéndonos reflexionar sobre cuántos más secretos inexplorados guarda la historia de Rumanía. El hecho octavo. Misterios y tradiciones de los gitanos rumanos. La enigmática cultura de Rumanía. En este sorprendente rincón de Europa, donde convergen diversas culturas y pueblos, ocupa un lugar especial la singular cultura de los gitanos rumanos, cuyas tradiciones y costumbres fascinan y, al mismo tiempo, suscitan numerosas preguntas. Estas personas, poseedoras de una cultura vibrante y auténtica, son conocidas por sus coloridos trajes, que a menudo se convierten en verdaderas obras de arte. Telas brillantes, intrincados bordados y joyas relucientes, que simbolizan no solo la belleza, sino también la riqueza de su mundo interior. Los rituales de boda de los gitanos rumanos son un capítulo aparte, lleno de fascinantes costumbres y tradiciones. Desde celebraciones exuberantes con música y danza hasta complejos rituales que subrayan la importancia de la familia y la comunidad. La música de los gitanos rumanos, impregnada de pasión y emociones, se ha convertido en un símbolo no solo de su cultura, sino que también ha atraído la atención de muchas personas en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de esta riqueza, los gitanos rumanos a menudo enfrentan prejuicios y falta de comprensión por parte de la población mayoritaria. Su situación en la sociedad rumana contemporánea sigue siendo compleja. Por un lado, preservan sus tradiciones y costumbres, y por otro, buscan integrarse en la sociedad, lo que a veces provoca conflictos y malentendidos. ¿Cómo conciliar antiguas tradiciones con realidades modernas? ¿Por qué algunas de las costumbres, alguna vez sagradas, están desapareciendo gradualmente? Y, tal vez, en esta contradicción se encuentra la clave para comprender no solo la cultura gitana, sino también la misma identidad rumana, que, al igual que muchas otras, es el resultado de siglos de mezcla e interacción entre diversos pueblos. Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre cuántos más misterios inexplorados guarda la historia de este enigmático pueblo y qué futuro le espera a su cultura única en nuestro mundo en rápida transformación. El hecho noveno. El cementerio alegre. El misterio de Sapanza, donde la muerte se encuentra con la risa. En un pequeño pueblo rumano llamado Sapanza se esconde un lugar único, conocido como el cementerio alegre. Este cementerio atrae a turistas de todo el mundo con sus coloridas cruces, adornadas con dibujos ingenuos y epítetos humorísticos que cuentan sobre la vida y la muerte de las personas enterradas aquí. Cada cruz es una especie de pintura, en la que se representan escenas de la vida de los difuntos, sus pasiones y rasgos característicos, así como anotaciones divertidas sobre cómo abandonaron este mundo. Esta tradición fue establecida por el maestro Stan Ioan Patraș, quien a mediados del siglo XX
decidió que la muerte no debería ser motivo de tristeza, sino, por el contrario, una razón para la alegría y el recuerdo de que la vida fue vibrante y rica. Su filosofía, a primera vista, puede parecer extraña para la cultura europea, donde la muerte a menudo está rodeada de una atmósfera sombría y de duelo. Pero en Sapanza, los habitantes eligieron un camino diferente. Creen que la risa y la alegría ayudan a sobrellevar la pérdida y que el recuerdo de los seres queridos debe estar lleno de momentos luminosos. ¿Cómo es posible que en este rincón de Rumanía la muerte se haya convertido en una celebración de la vida? Quizás esto se deba a una profunda comprensión de la ciclicidad del ser, donde cada final es solo un nuevo comienzo. Las preguntas sobre cómo la filosofía de la alegría puede cambiar nuestra percepción de la muerte y cómo tradiciones similares pueden existir en el mundo moderno siguen abiertas. El cementerio alegre de Sapanza no es solo un cementerio, sino un museo viviente que nos hace reflexionar sobre cuántas otras tradiciones únicas y enigmáticas están ocultas en nuestro mundo, esperando ser descubiertas. 10º hecho. El enigma de la mina subterránea. Salina Turda. Un mundo mágico bajo tierra. En el corazón de Transilvania, en Rumanía, se esconde un lugar asombroso conocido como Salina Turda. Esta mina de sal subterránea, que existe desde la época del Imperio Romano, fue en su tiempo una fuente importante de sal, y hoy se ha convertido en una fantástica atracción turística que despierta la imaginación. Al descender a las profundidades de la mina, te recibe un mundo hipnotizante, donde enormes paredes de sal brillan como piedras preciosas. Aquí puedes disfrutar de una vuelta en una noria subterránea, que te eleva sobre un lago salino que refleja luces misteriosas, creando una atmósfera de cuento de hadas. Además, puedes embarcarte en paseos en bote por este lago, disfrutando de la tranquilidad y la calma, donde el aire está impregnado de las propiedades curativas de la sal. Los estudios muestran que el aire salino puede tener un efecto positivo en el sistema respiratorio, y muchos visitantes vienen aquí precisamente por motivos terapéuticos. Pero, ¿cómo es posible que esta antigua mina, una vez llena de trabajadores y duro trabajo, se haya convertido en un lugar de descanso y sanación? La mina fue modernizada solo en el siglo XXI, cuando se reconoció su valor histórico y comenzó su transformación en un objeto turístico único. Pero queda la pregunta, ¿qué más oculta este universo subterráneo? ¿Y qué secretos aguardan su descubrimiento en las profundidades de la Tierra? Salina Turda es solo uno de los muchos ejemplos de cómo el pasado puede conectarse con el presente, creando lugares enigmáticos y sorprendentes, llenos de misterios e historias que esperan su momento para ser contadas. El hecho 12. El enigma de las luces vivas de Rumanía. Las luces eternas de Buzău. En el corazón pintoresco de Rumanía, en la región de Buzău, se oculta un sorprendente fenómeno natural que ha atraído la atención de investigadores y turistas desde hace mucho tiempo. Las luces vivas. Estas luces místicas que emergen del suelo representan algo inusual. El gas natural que se libera de las profundidades se autoenciende, creando lenguas de fuego que arden continuamente y que parecen danzar en la superficie de la tierra, como si fueran seres vivos. Los habitantes locales han considerado durante siglos que estas luces son sagradas y las han vinculado con los dioses del inframundo, afirmando que son un mensaje de las profundidades de la tierra que clama por veneración y respeto. Estas luces, que arden incluso bajo la lluvia o la nieve, provocan admiración y temor, ya que son testigos de las fuerzas misteriosas de la naturaleza que escapan a toda explicación. Las investigaciones muestran que fenómenos similares se observan en solo unos pocos lugares del planeta, pero las luces vivas de Rumanía son de las más impresionantes y enigmáticas. ¿Cómo pudieron estas luces que centellean en la noche convertirse en un símbolo de creencias antiguas y misticismo? ¿Qué significado tuvieron para los habitantes de las aldeas cercanas, que se reunían a su alrededor, contando historias y leyendas transmitidas de generación en generación? Pero este no es el único misterio que se esconde en Rumanía, donde cada rincón guarda sus secretos y fenómenos extraordinarios, esperando ser descubiertos y estudiados.
¿Qué otras maravillas de la naturaleza pueden ocultarse en las entrañas de este asombroso país? El hecho 13. Los enigmáticos inventos de genios rumanos. Logros olvidados en la ciencia. En la historia rumana se esconden muchos misterios y enigmas, pero entre ellos destacan logros que, desafortunadamente, han sido injustamente olvidados. Por ejemplo, Traian Bulla, quien a principios del siglo XX creó el primer avión a reacción. Su invento, que precedió a muchos modelos conocidos, fue un verdadero avance, pero su nombre no se menciona con frecuencia en los libros de historia de la aviación. ¿Cómo pudo una persona, con recursos tan limitados, crear algo tan revolucionario? Al mismo tiempo, Nicolae Paulescu, un fisiólogo rumano, descubrió la insulina, que se convirtió en una salvación para millones de personas en todo el mundo. Su trabajo tuvo un impacto enorme en la medicina, pero desafortunadamente sus méritos a menudo se atribuyen a otros científicos, lo que cuestiona la justicia de la historia. Y cómo no mencionar a Petrache Poenaru, quien inventó la pluma estilográfica, una herramienta cómoda y práctica que se ha convertido en una parte integral de nuestra vida cotidiana. Su invento dio a las personas la posibilidad de expresar sus pensamientos e ideas, pero también se ha perdido en los anales del tiempo. Porque estas mentes brillantes no recibieron el reconocimiento que merecían. ¿Cuáles son las razones de su olvido? Tal vez sea el resultado de circunstancias históricas o de la competencia entre científicos. Sin embargo, estos enigmáticos logros siguen siendo hitos importantes en el camino hacia las tecnologías modernas. Pero este no es el único misterio que se oculta en la tierra rumana, ya que en cada rincón del país se pueden encontrar huellas de ideas geniales, esperando su momento para ser redescubiertas y valoradas. ¿Qué otros inventos pueden estar perdidos en los siglos, esperando a que sean descubiertos y reconocidos en todo el mundo? El hecho 13. La única cueva de Scarissoara, el guardián helado de antiguos secretos. En el corazón de Rumanía, entre las majestuosas montañas de los Cárpatos, se oculta la enigmática cueva de Scarissoara, donde el tiempo parece haberse detenido. Este glaciar subterráneo, que tiene más de 3000 años, es uno de los más antiguos del mundo, y alberga no solo cristales de hielo, sino también importantes testimonios sobre el clima de épocas pasadas. ¿Cómo ha podido este glaciar sobrevivir hasta nuestros días, permaneciendo intacto bajo capas de la corteza terrestre? La temperatura en la cueva nunca supera los 0 grados, incluso en pleno verano, lo que crea formaciones de hielo únicas, dibujando patrones caprichosos en las paredes. Cada paso por este reino helado sumerge a los visitantes en una atmósfera de misterio, donde cada rincón puede contar su propia historia. Los científicos que investigan esta cueva encuentran en ella no solo belleza, sino también información valiosa, encerrada en las capas de hielo, que pueden relatar los cambios climáticos que han ocurrido en la Tierra a lo largo de milenios. Pero, ¿cuáles eran las condiciones cuando este glaciar se formó? ¿Qué puede revelar sobre las antiguas civilizaciones que, quizás, alguna vez habitaron estas tierras? Algunos investigadores sugieren que en las capas de hielo pueden esconderse ciertos artefactos antiguos, pero hasta ahora sus búsquedas no han tenido éxito. Esta cueva continúa guardando sus secretos, dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántos más misterios invernales están ocultos en las entrañas de nuestro planeta, esperando su momento para ser descubiertos? El hecho 14. La sombría herencia del experimento de Pitești. Oscuros secretos de la reeducación. En la Rumanía de posguerra, a la sombra de bosques densos y edificios antiguos, se desarrollaba uno de los capítulos más crueles en la historia de los regímenes comunistas, el experimento de Pitești. Desde principios de 1949 hasta 1951. Aquí se llevó a cabo un programa de reeducación de prisioneros políticos, en el que se utilizaban torturas psicológicas capaces de quebrantar incluso a las personas más resistentes. Los prisioneros eran forzados a infligirse sufrimientos inhumanos entre sí, distorsionando su conciencia, obligándolos a traicionarse mutuamente y a perder el poco resto de dignidad humana que les quedaba. ¿Cómo pudo suceder algo así en el corazón de Europa, en un país que una vez se enorgulleció de su cultura e historia? Sobre estos eventos se habla poco, incluso en Rumanía,
quedando envueltos en la sombra del olvido. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes, así como los escasos documentos de archivo que aún permanecen bajo llave, revelan los métodos oscuros utilizados para suprimir la disidencia. Algunos consideran que estas torturas no solo destruían a las personas físicamente, sino también psicológicamente, convirtiéndolas en vacías cáscaras. ¿Qué precio pagó la nación por sus ideales? ¿Y cuántos más capítulos oscuros permanecen ocultos en las entrañas de la historia, esperando ser descubiertos y iluminados? Esta compleja historia deja muchas preguntas sin respuesta, llevándonos a reflexionar sobre la importancia de recordar el pasado para no repetir los errores. El hecho 15. El enigma del ritual Kalushari, un baile en la frontera entre lo real y lo místico. En el corazón de Rumanía, en pequeños pueblos donde la naturaleza guarda sus antiguos secretos, existe un ritual que ha sido transmitido de generación en generación durante siglos. El Kalushari. Este misterioso baile masculino no se considera simplemente un arte coreográfico, sino también un poderoso medio para curar enfermedades y expulsar espíritus malignos. Durante el rito, los bailarines entran en trance, y sus movimientos se convierten no solo en una expresión física, sino en una forma de interacción con fuerzas sobrenaturales. Utilizan hierbas especiales que, según los lugareños, poseen propiedades curativas y siguen estrictas reglas que solo se transmiten a los elegidos. Este ritual parece abrir puertas a un mundo donde la realidad y la magia se entrelazan, y muchos aspectos del Kalushari permanecen sin resolver y enigmáticos. ¿Cómo es que estos bailes son capaces de sanar y proteger? ¿Qué secretos se ocultan tras sus movimientos místicos? A pesar de que el ritual ha sido incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, su verdadera naturaleza sigue generando debates entre académicos e investigadores. Se cuestionan: ¿cómo han logrado sobrevivir prácticas como estas en el mundo moderno? ¿Y qué pueden contarnos sobre creencias y tradiciones antiguas? Pero esta no es la única incógnita. Al pasar de los rituales a los artefactos, podemos descubrir historias aún más extrañas y sorprendentes que esperan su momento para ser contadas. Así que hemos llegado al final de nuestro viaje a través de los enigmas de Rumanía. Coincidirán en que para muchos de ustedes, este país evoca la imagen de Drácula, el régimen de Ceausescu, o incluso dificultades económicas. Pero al mirar Rumanía desde otra perspectiva, hemos descubierto su verdadero mosaico y su historia multifacética. Detrás de los misteriosos bosques y las majestuosas montañas de los Cárpatos, se esconden no solo leyendas, sino también artefactos únicos que atestiguan un rico patrimonio cultural, del que apenas teníamos idea. Cada uno de los hechos presentados es solo la punta del iceberg, insinuando secretos más profundos que esperan su momento para ser revelados. El verdadero viaje hacia el corazón de cualquier cultura no es solo el estudio de los hechos, sino también una experiencia personal que todos podemos vivir. Compartan en los comentarios: ¿han estado en Rumanía? ¿Qué les impresionó más de lo que hemos discutido? O tal vez tengan sus propias historias que podrían enriquecer nuestra comprensión de este asombroso país. Y, por supuesto, quédense con nosotros, porque nos esperan nuevos episodios de la serie Icebergs, donde exploraremos otros países poco conocidos, pero igualmente fascinantes, llenos de enigmas y maravillas. ¿Qué secretos se ocultan tras el horizonte? ¿Y cuántas más maravillas esperan ser descubiertas?